Hace un momento la asambleísta Gina Godoy decía que debíamos ajustar el derecho real de habitación legal establecido en el artículo 190 del Código Civil, no solamente para los hijos menores de 18 años, sino que debemos ajustar a lo que ya dice el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y en eso yo lo comparto con la asambleísta Gina Godoy. Por eso me permito sugerir que en el artículo 190 se establezca este derecho real de habitación legal, no solo cuando a un cónyuge se le confíe el cuidado de los hijos menores de 18 años, sino también a los adultos hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y que carezcan de recursos propios y suficientes. Y también aquellos de cualquier edad que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismos. En este mismo sentido, sugiero sobre la sociedad conyugal incluir una disposición transitoria que, como este régimen se modifica con esta reforma, aquellas, régimen establecido antes de que esté vigente este código, se mantenga. Entonces diga la disposición transitoria de la siguiente manera: la sociedad conyugal de los matrimonios celebrados antes de la vigencia de esta ley continuará siendo administrada por el cónyuge que lo hubiera estado ejerciendo. Por otra parte, me permito sugerir en el artículo 233 del Código Civil vigente o en el proyecto de reforma en el artículo 23. En el segundo inciso se establece el tema de los peritajes para hacer los exámenes de ADN. Me permito sugerir que se suprima este inciso de este artículo, porque es una norma de carácter adjetivo, de carácter procesal, que está mezclada con una norma de carácter sustantivo. Y sugiero eliminar el último párrafo porque hace referencia al estado civil de los padres, el cual no tiene relación ninguna con la filiación. Por otra parte, me permito solicitar o sugerir que se amplíe el plazo de 60 a 180 días para la impugnación de la paternidad o maternidad que perjudique a una persona una vez que se abra la sucesión. También me permito sugerir que se elimine el artículo 233b. ¿Por qué? Porque esta disposición está ya contenida en el artículo 35 del proyecto. Habría dos disposiciones que dicen exactamente lo mismo. Me permito sugerir que se incluya en el artículo 31, mejor dicho, que se incluya un artículo 31, Presidenta, me permito sugerir que se incluya en el artículo 31 un artículo que diga lo siguiente: el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o la madre que lo reconoce. En todos los casos, el reconocimiento será irrevocable. ¿Y por qué poner que el reconocimiento que hace un padre de un hijo es irrevocable? Porque así ya lo ha establecido fallos de triple reiteración por la Corte Nacional de Justicia. Y es importante que nosotros acojamos también la jurisprudencia como una fuente formal de derecho. Así lo ha dicho ya el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en la resolución número 5 del 2014, que se encuentra publicada en el registro oficial del 2 de octubre de ese mismo año. Considero que se puede mejorar la redacción del artículo 249 y cuando se habla del reconocimiento de un hijo, se puede hacer, dice, este reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, por declaración judicial, acto testamentario, instrumento privado, etc.
El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier tiempo, es decir, un hijo puede sí impugnar la declaratoria de paternidad. Por otra parte, siguiendo la misma línea de seguir los fallos de triple reiteración como una fuente de derecho formal, me permito sugerir que nos adhiramos a la resolución del 2 de octubre del 2014 de la Corte Nacional de Justicia y establecer en la reforma un artículo que reforme el artículo 250 del Código Civil y que establezca que la impugnación del reconocimiento de paternidad podrá hacerla, en primer lugar, el hijo, en segundo lugar, cualquier persona que pueda tener interés en ello. El reconociente podrá impugnar el acto de reconocimiento por vía de nulidad para demostrar que al momento de otorgarlo no se verificó la concurrencia de los requisitos indispensables para su validez. La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación de reconocimiento que no se discute la verdad biológica. Me permito sugerir la eliminación del artículo 32 del proyecto, porque ha sido incluida ya la declaración judicial en otro artículo del proyecto. Por otra parte, en el debate anterior, en la primera parte de este segundo debate, algún legislador dijo que las acciones para investigar la paternidad o maternidad deberían estar sujetas a la prescripción. Yo más bien considero lo contrario. Considero que se debe incluir un último inciso que diga que un último inciso a continuación del artículo 255 del Código Civil, que diga que las acciones para investigar la paternidad o la maternidad son imprescriptibles. No quisiera pues referirme a casos de otros países, como el caso de los nietos de las abuelas de Mayo, ni mucho menos, pero sí un derecho humano irrenunciable, que es que todos tenemos el derecho de saber quiénes son nuestros verdaderos padres y nuestras verdaderas madres, independientemente de los efectos testamentarios que pueda haber. La acción de petición de herencia prescribe en 15 años y eso no lo cambia por hacer una acción de investigación de paternidad, ni tampoco la posesión de la herencia. La posesión de la herencia por un heredero putativo se puede adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. No se necesita que en nada menoscaba que se pueda investigar en cualquier tiempo que afecte a los derechos sucesorios. Me permito sugerir que se derogue el artículo 34, o que no se incluya, el artículo 34 del proyecto, porque el articulado propuesto ya está integrado justamente en el artículo anterior y sería una redundancia. Por último, en el tema del patrimonio familiar, quisiera primero decir que este Código Civil, como lo dijo Gina, es un Código Civil que entró en vigencia en el año 1860, tiene más de 150 años. Y evidentemente, aquí estamos reformando solamente el libro primero del Código Civil, pero luego también, de alguna manera, respaldando la intervención de la asambleísta Soledad Buendía, de que hay que también reforzar el tema del tratamiento que se da a los animales como cosas y otro tipo de criterios que tienen que ir acordes a nuestros tiempos, 150 años después. Debemos luego todos, especialmente en la Comisión de Justicia, analizar una posible reforma integral a los libros segundo, tercero y cuarto. No solamente lo que dijo Soledad Buendía del tema de los animales, sino que, por ejemplo, en el artículo 739, 743 y el segundo inciso, el artículo 745, existe una abierta contradicción con lo que dice el artículo 2410, numerales 1 y 2 del Código Civil, en lo que hace relación a la famosa teoría de la posesión inscrita. Se utilizan términos arcaicos, como se utiliza la palabra refecciones en lugar de refacciones. Se define en el artículo 1454 la obligación con las fuentes, las obligaciones y el contrato como que si fuera obligación, etc. Sin embargo, me permito sugerir que en el artículo 51 del Código de este proyecto de ley, o se incluye un artículo que reforme el artículo 839, aunque sea del libro segundo, para armonizar con las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, que diga rápidamente: los bienes que forman el patrimonio familiar
son inalienables y no están sujetos a embargo ni gravamen real, excepto el caso de las ejecuciones que se realicen para el cobro de los créditos a que se refiere el sexto inciso del artículo 465 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el de las servidumbres preestablecidas y las que llegaren a ser forzosas y legales. También se exceptúa el evento en que el deudor se encontrara en mora del pago de sus obligaciones originadas en los créditos a que se refiere el inciso anterior, previa comprobación de que se haya imposibilitado de cubrir los valores adeudados por otro medio que no sea la enajenación de su propiedad, en cuyo caso la entidad acreedora podrá autorizar la enajenación total o parcial del inmueble sin necesidad de licencia judicial. Esto para que el patrimonio familiar esté ajustado a lo que se establece respecto a los créditos que otorga con patrimonio familiar legal las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Gracias, señora presidenta. Gracias.